2018 comenzó con Rajoy en la Moncloa y termina con Pedro Sánchez como presidente del gobierno. 2018 comenzó con un sistema de partidos completamente diferente al bipartidismo, un sistema de 4 partidos, y termina con la irrupción de Vox después de las elecciones andaluzas con un sistema de 5 partidos estatales. La crisis de régimen que se viene produciendo en nuestro país se ha profundizado en estos años. La crisis territorial, la crisis social, la crisis de la judicatura, también lo que están representando las cloacas, y una situación de inestabilidad política en la que es más necesario que nunca el acuerdo entre diferentes formaciones políticas. Mientras tanto, el pianista José María Aznar, como diría Enric Juliana, tocando 3 pianos. El piano más clásico del Partido Popular, el piano más moderno de Ciudadanos y ahora un teclado mucho más siniestro que es el de Vox. Así llegamos al final de 2018 sin saber si vamos a tener la mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos o si vamos a tener elecciones generales muy pronto. Hoy lo analizamos aquí. Bienvenidas a Fort Apache. Nuestro último programa del año, analizamos un año intenso en la política española, 2018. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Raúl Sánchez Cedillo, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? María Corrales, muchas gracias por venir. A vosotros. Ana Pardo de Vera, bienvenida. Gracias, bien hallado. Nos acompaña, se estrena en Fort Apache, Sato Díaz. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y cierra la mesa, Pablo Elorduy, bienvenido. Hola. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La sentencia del caso Gürtel, que señalaba al Partido Popular como beneficiario de un esquema de sobornos ilegales, aceleró el curso político. Poco después, el PSOE registraba una moción de censura que saldría adelante con el apoyo de Podemos y los partidos nacionalistas, y Pedro Sánchez tomaría posesión como presidente del gobierno. Las negociaciones de unos presupuestos generales decisivos, unos resultados desfavorables en las elecciones andaluzas y la complicada situación política catalana son algunas de las cuestiones que ha tenido que afrontar su gobierno. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el curso político en España durante el año 2018. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. Claves políticas para entender este 2018 bárbaro. Yo intentaría, como hipótesis, ¿no?, para abrir el debate, 2 ideas, ¿no? Una, frustración del cambio, y 2, condensación. Yo creo que este año es un año donde se han condensado diversos elementos que antes estaban sueltos, pero que dejar suelto daba mucha libertad. Yo creo que la clave de lo que está ocurriendo ahora es la frustración del cambio. España tenía un proyecto que se abrió en el 15M, un proyecto de cambio democrático, de revuelta social, en el marco de una política radicalmente democrática y con demandas sociales profundas, que Podemos encarnó, y que de una manera u otra eso le daba una gran fuerza. El problema de fondo que hay es que eso ha sido impedido por el poder de las clases dominantes en el gran frente del rechazo. Y yo creo que todo eso marca mucho este proceso y las cosas raras y extrañas que hay en él. Raúl. Yo creo que el año que se acaba es denso, enorme, pero yo creo que se gesta en buena medida al finales del 17 con el 1 de octubre. A mí me parece que eso es el golpe final al régimen del 78. Mi impresión es que no se puede volver atrás, pero al mismo tiempo que se haya producido, que esa dominancia de la cuestión territorial haya sido esa puntilla, enlazo con lo que dice Manolo, yo creo que era la única manera de romper el régimen en términos favorables a las nuevas derechas, porque lo otro era Podemos
las confluencias, el municipalismo y por lo tanto una dimensión social y constituyente. Es el terreno de juego de dos élites, las catalanas del procés y las derechas, más adecuado para que sigan teniendo bazas para una salida o bien independentista o bien ultrarreaccionaria involucionista. María. Yo diría 5 cosas, como telegráficamente. 1, la crisis del régimen sigue abierta y han entrado elementos nuevos, como por ejemplo la crisis de legitimidad del sistema judicial, que, digamos, está parando todas las ofensivas democratizadoras, desde el feminismo hasta el eje democrático, hasta la cuestión territorial, y una crisis de símbolos del Estado, como por ejemplo el rey. La segunda cosa, no ha habido estabilización del sistema de partidos. Todo es cambiante y van emergiendo nuevos partidos y se fragmenta más. Eso implica que la crisis del bipartidismo ha venido para quedarse y eso implica que puede haber ciertos bloques sociales que puedan ser marginados en esa transición, que es lo que permitía el bipartidismo imperfecto que le llamaba Felipe González. 3, el feminismo ha sido mayoritario, pero no sé si ha sido hegemónico. 4, Cataluña y la crisis territorial le importan a la ciudadanía española y eso implica que la gente está votando en esa clave y eso no es el problema catalán, es el problema español, creo. Y 5, la deriva destituyente a la derecha, contra la que se enfrenta, digamos, las alianzas de progreso, que son las alianzas que de momento creo que están en el Congreso, pero no son un bloque social, y eso creo es problemático. Ana. Bueno, yo señalaría tres puntos claves, en mi opinión, y dejaré para el final el más complejo, que es Cataluña, sin ninguna duda. Uno es la moción de censura. La corrupción parece que al final, después de tantísimos años, se acaba pagando políticamente. 2 es el 8M y la revolución feminista. Efectivamente, creo que este año marca un antes y un después, pero quedan muchos pasos por dar y efectivamente es incompleta. Es incompleta, además, respecto a la revolución feminista que ya hicieron nuestras madres y abuelas, porque ahora queremos el todo. Y yo creo que el todo no se puede conseguir si las mujeres no acceden al poder real y a mandar, literalmente hablando. Por último, Cataluña. Cataluña ha destapado todos los déficits del Estado. O sea, es el compendio del destape de todos los déficits del Estado. Primero, con el auge de la ultraderecha. Segundo, con un sistema judicial no garantista, que se ha saltado derechos humanos y derechos políticos. Y tercero, con una crisis del Estado que empieza efectivamente por la figura del rey, que no creo que sea un símbolo, creo que es una fuerza bruta. Si el rey cae, cae todo lo demás. Por eso se le protege un cordón sanitario. Sato. Para mí es un año que comienza el 21 de diciembre del 2017 con las elecciones catalanas y finaliza el 2 de diciembre de 2018 con las elecciones andaluzas, ¿no? Es un año post-catarsis. Decía que después del 1 de octubre nada volverá a ser igual, ¿no? Efectivamente, el 1 de octubre y todos los meses posteriores catalanes fueron una catarsis que hace que nada en Cataluña y en el resto del Estado español vuelva a ser igual. En ese sentido, se habla de un ciclo político cuyo primer reflejo electoral fuera de Cataluña es el 2 de diciembre de Andalucía, ¿no? Y vemos cómo hay un bloque reaccionario y una ultraderecha que sabe compaginar, sabe confrontar con ese anhelo catalán de independentista y poner la nación española por encima de todas las cosas. Además, creo que ha sido el año en que se ha consolidado que los medios de comunicación son capaces de generar un relato contrapuesto en Cataluña y en España, que se han generado 2 Españas a raíz de la moción de censura, las fuerzas de la moción y el bloque reaccionario, y hay un año que el feminismo ha tenido mucha importancia, aunque parece que también se ha despertado una reacción en los últimos meses al mismo. Sí. Pablo. Si hablásemos en términos dramáticos, operísticos, el ritmo sería mucho más alto del que pensábamos. Era un año planteado como de pausa, porque el año electoral va a ser 2019, y yo vería tres grandes movimientos, ¿no? Año de nudo, ¿no? Coincidiendo en que el planteamiento estaba dado por los años anteriores, y son 3 grandes movimientos, ¿no? Creo que el 8 de marzo es el primero, creo que el segundo es la moción de censura y desde luego coincido en que Andalucía es el tercero. ¿Dónde encaja Cataluña ahí, no? Pues lo vamos a ver. Pero sí que también coincido en que hay 2 grandes fuerzas o 2 grandes corrientes en lo que serían los 2 lados del libreto, ¿no? La España del 15M, de la que ya se ha hablado, y la de los balcones, la de las banderas, ¿no?
Ahí, si me permitís añadir un elemento, 2018 es un año que marca un aniversario simbólico muy importante en este país, que es el aniversario de la Constitución, y es inevitable, digamos, no tener una sensación en 2018 de mirar permanentemente a la transición como periodo histórico, digamos, de referencia, en tanto que periodo de cambio de régimen político, cuando estamos viviendo un proceso de cambio en el régimen político que de momento no desmerece en intensidad, aunque por suerte, digamos, la violencia no tiene nada que ver, la de hace 40 años con la de ahora, pero no desmerece en intensidad política, y donde hay un elemento que os dejo encima de la mesa que viene a partir de una reflexión que hacía Ana. Ana hablaba de, ojo, la monarquía. La monarquía fue el actor político director del proceso político que se da hace 40 años. Digamos, más allá del papel específico del cerebro de Juan Carlos, vía Torcuato Fernández Miranda o vía, digamos, los diferentes operadores políticos, la monarquía en España ordena y define una transición y un sistema político. Y eso implica, digamos, cómo se construye la propia Constitución, ese momento mágico de Suárez con Victoria Prego tapándose el micrófono diciendo el referéndum que no se podía hacer. Eso implica también la relación con Cataluña, con el reconocimiento de la Generalitat en la famosa reunión sin redes sociales, que por eso funcionó bien, entre Tarradellas y Suárez, en la que, claro, como ahí no había Twitter ni Telegram, pues puede salir, dices una cosa y dentro de unas cuantas semanas ocurre algo distinto. La sensación que yo creo que tiene todo el mundo es que quien le dijo a Felipe VI que el 1 de octubre, el 3 de octubre se podía convertir en su 23F, le dio el peor consejo que le podía dar, porque en ese momento el jefe del Estado se convierte en la referencia de la mitad del país, se convierte en la referencia de las fuerzas políticas de la derecha y deja, digamos, pierde cualquier tipo de capacidad de ser un actor director de todo el proceso, más allá de que quizás sea cierto que aquel discurso sirvió pues para que el estamento judicial o que determinados medios de comunicación dijeran, si esto lo está diciendo el rey con la maza esta detrás, pues vamos con la maza y con lo que haga falta. Pero claro, hay una enorme diferencia entre la voluntad de golpear y que eso pueda ser dirección de Estado. Barra libre. Sí, Manolo. Yo sigo con esto de la frustración del cambio porque me permite tocar un tema que también ha tocado María. Un poco, es decir, nosotros cuando veíamos se abre el 15M, siempre supimos que antes como hoy hay una crisis de régimen. Lo que pasa es que la crisis del régimen no es algo que se cae, ¿no? Sino que la crisis de régimen lo que tiene es como dos procesos, ¿no? Un proceso destituyente y un proceso constituyente. Lo que ya no hay vuelta atrás al régimen del 78 que conocíamos. Eso ya no volverá. Esa no es la alternativa. La alternativa no es el cambio o el 78. Es que el 78 ya no será la referencia. Simplemente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los malos van ganando. Es decir, lo que está ocurriendo es que el proceso destituyente, el proceso de restauración de derecha del régimen ha avanzado mucho en este proceso. ¿Por qué la frustración del cambio? Porque levantar eso no va a ser fácil para nosotros en este que viene. Generamos una gran ilusión de cambio, seguramente a lo mejor excesiva para la fuerza real que teníamos. Y eso fue combatido con una fiereza que hay que rescatar siempre. Es decir, nos inventaron un partido nuevo, nos sacaron dossier continuo, criminalizaron la figura de Pablo Iglesias, nos intentaron romper por 27 sitios. Es decir, la dureza, la crueldad, la firmeza de ese frente de rechazo fue enorme. Pero claro, consiguen pararnos, consiguen frustrarnos, generan desmoralización, división por abajo, falta de expectativa. Pero ¿qué es lo que va llegando cuando eso se frustra? Va llegando lo que Andalucía empieza a decir. Es decir, lo que viene no es la continuidad sin más del 78. Lo que está viniendo es una derecha pura y dura, sin complejo, que se divide en tres y donde, para mí, un elemento determinante de eso es la emergencia como movimiento de masa del nacionalismo español. O sea, yo creo que eso marca todo el debate del país. Tanto es así que rompe al Partido Popular. Es decir, el nacionalismo español ya no cabe en el Partido Popular y tiene que ser Aznar el que vaya buscando una síntesis
tocando el piano para intentar aprovecharlo. Y además esto tiene mucha importancia por otros debates donde hemos estado también en esta casa haciéndolo, ¿no? Y es porque Salvini y Cinco Estrellas es la excepción, no son la regla. Las reglas de las derechas europeas se parecen mucho a las reglas de la derecha española y de Vox. Son derechas que vienen extremas derechas que vienen a cambiar a las derechas y que las derechas se resitúan en función de ellas. El gran problema es, y yo creo que eso tiene mucha importancia, es que Vox y el fenómeno que ejemplifica aún no ha llegado a las clases trabajadoras. Es decir, sigue siendo el voto de las derechas que se está reagrupando en tres sectores que están derechizando todo el mapa político español y que se encuentra en una situación extremadamente complicada y difícil, pero sobre todo con una idea de fondo, ¿no? El debate del futuro en este país, como en muchos de los países europeos hoy, es el alma de las clases trabajadoras. Es decir, hoy lo que está en disputa como factor estratégico son las clases trabajadoras. Ana. Decía que yo creo que efectivamente se infravaloró el poder del Estado contra ese descontento que había en la clase social a partir del 15M. Y el Estado utilizó todas sus herramientas, que son muchas, muy poderosas, muy bien atadas. Ese fue el problema, en mi opinión. Y yo creo que a lo mejor la gente no respondió a la hora de la verdad. Al principio sí, porque al principio había pues el entusiasmo propio de lo nuevo que llega, de la capacidad de cambiar las cosas, etcétera. Pero no olvidemos que estábamos en medio de una crisis económica feroz. Y eso a la gente, al final, es lo que le acaba costando. Y es probablemente donde la clase trabajadora se deja caer en manos de la ultraderecha si no se le da un programa económico alternativo al que le está ahora mismo vendiendo la ultraderecha, con la vuelta a los símbolos nacionales, la tauromaquia, las banderas, el nacionalismo español, etcétera, etcétera. Ese va a ser el gran problema. Y va a ser el gran problema el modelo territorial. Si no se define un modelo alternativo, un modelo territorial alternativo en este país, que no sea ni el del 78 ni el nacionalismo español, por supuesto, el partido que consiga convencer con su modelo territorial será el partido que gobierne. Y claro, se apuesta por la diversidad y la plurinacionalidad, que a Pedro Sánchez no se lo he vuelto a oír, por cierto, desde que está en el gobierno. Pero hay que convencer de eso, Raúl. Vamos, yo creo que una clave interpretativa, más que digamos una cosa que esté presente en todos los episodios, es la disipación del protagonismo popular, que podemos pensar que es una consecuencia inevitable, el cansancio, la división, etcétera, el aspecto del asalto institucional al poder. Yo creo que es obvio que el sujeto fundamental de la política española es el Estado, ¿no? ¿Vale? Es la forma Estado de la que forman parte sus distintos partidos. Entonces el Estado... Atado y bien atado. El Estado ha reaccionado a la irrupción de Podemos, que quería hacerse Estado y disputar ahí, y ha conseguido maniatarlo, ha conseguido penalizar la disidencia, retrasarlo y romper esa dimensión prevista de construcción de un bloque orgánico. Esa es el puñetero problema. Y ahí se han precipitado pues los locos del pueblo de siempre, como por ejemplo las élites del procés, planteando una táctica en el peor momento, de la peor manera, y esto pues lo digo porque me parece que es objetivo, no la cuestión de la independencia, sino la táctica, que es lo que decide la política, de la peor manera posible, consiguiendo precisamente esa polarización hacia la derecha del debate en términos de soberanía de dos estados y no soberanía popular, que era el planteamiento de Podemos. A mí me parece que eso es lo que hay que romper. ¿Y cómo se rompe? Obviamente el protagonismo popular a partir del nuevo movimiento feminista, de los movimientos por la vivienda, del movimiento de los migrantes que está atacado, me parece que es fundamental. Es un elemento que si no está en la ecuación, jodido. Y luego el problema es que estas derechas desunidas son un peligro y una oportunidad.
porque vamos a ver cómo funciona eso en las circunscripciones medianas, ¿no? Medianas y qué resultados electorales tiene. Y luego, que ojo con pensar que es tan fácil, ¿no? Cuando perdonad el palabra, ¿no? Pero como os gusta mucho Carl Schmitt, algunos, que hablaba del catecón, a ti también. Es decir, el catecón que evita la llegada del anticristo, pues bueno, Rajoy, os metéis mucho, pero estaba evitando que saliera la bicha. Es que otros vendrán, que bueno, te harán expulgar, pero y ha salido, y ahora que vuelva a la... mucho Aznar, pero Aznar es que vuelva Rajoy. Una persona muy torpe, y dudo mucho que sus armonías funcionen. Y no es patriota de partido, que también es... Total. Dejadme ordenar el debate, María. O sea, que esto a nivel... tranquilo. Con la comparativa que hacías con la transición, o sea, creo que dice un elemento importante, que es la de que no se puede hacer política si no se reconstruyen los equilibrios, y creo que eso en España se está viendo. Es decir, si no hay una reconstrucción de los equilibrios partidarios o territoriales, no se puede hacer política en España, al menos hasta lo que sabemos ahora, a no ser que pase como ha pasado en Andalucía, una desmovilización de ciertos sectores y una movilización extrema de otros sectores que luego quiero entrar. Entonces, en ese sentido, creo que se parece bastante a la transición, y ahí la cuestión es qué actores podrán hacer ese papel de recomposición. Yo creo que ahí Podemos está haciendo una gran tarea, porque también tiene la legitimidad para hacerlo, porque es la primera fuerza en Cataluña y, por tanto, tiene esa legitimidad también desde el Estado a ayudar a recomponer ciertas mayorías y ciertos equilibrios, pero evidentemente la monarquía, como decías, ya no lo es. La monarquía ha sido el actor político de la reacción, y en parte también es comprensible. O sea, no es lo mismo, entiendo, la transición que la impugnación de la unidad de España como tal, porque si no representa eso el rey, ¿qué representa, ¿no? en términos simbólicos? Y después, en relación a eso, yo quería decir que se habla mucho del 3 de octubre y se habla muy poco del 8 de octubre en Cataluña, que eso para mí fue fundamental. Que el 8 de octubre fue la manifestación de sociedad civil catalana en Cataluña, donde masivamente salieron banderas españolas a la calle. Tantas. Eso para mí fue el final, que después acaba liderando Ciudadanos. O sea, el final de la idea que en Cataluña solo existía el catalanismo, una determinada manera de entender el catalanismo, es decir, que había otra manera que yo creo que es de ser catalán. O sea, que decir, no es yo soy español, es yo también soy catalán, y por eso había señeras y por eso se apelaba al seny como gran hito, ¿no? del catalanismo conservador en este caso. O sea, están disputando elementos del catalanismo conservador. Y a partir de ahí empieza la España de los balcones, y creo que ahí fuimos muy lentos en el análisis, todos, o sea, y yo me incluyo, porque yo trabajaba en este momento en la campaña catalana y yo me incluyo en eso. Yo me acuerdo de ir a Extremadura en Navidad a ver a mi familia y ver Badajoz lleno de banderas españolas en los balcones. Y eso es una forma de participación. Quizá no es una forma de participación como la entendemos popular, que se va a las plazas y que se moviliza, pero el movimiento independentista empezó así. El movimiento independentista empezó con la manera de participar más cercana, que era sacando tu bandera y poniéndola al balcón. Eso también son mecanismos de participación que además son accesibles, ¿no? para la mayoría de la gente. Yo creo que ahí eso costó de verlo. Entonces yo ahí creo que es la reflexión que tendríamos que hacer también en relación a las andaluzas. La derecha tiene como agente movilizador España. O sea, la derecha va a votar por España, y la ciudadanía que está votando a la derecha, o clásicamente llamada la derecha, está votando por España. La izquierda, o lo que ha sido el ámbito de la izquierda, o lo que somos antagónicos a todo este bloque, ¿qué tenemos como agente movilizador? Yo creo que eso es lo que se ha visto en Andalucía, y creo que ese es el gran debate que tenemos ahora. Sato. Sí, por volver a iniciar el año y a terminarlo antes del 31 de diciembre, el año pasado el rey, el 3 de octubre, hizo ese llamamiento a todos los poderes del Estado a alinearse con la defensa del orden constitucional, ¿no? Y este año, en el 40 aniversario de la Constitución, hizo un discurso que apelaba por la pluralidad, ¿no? Como que
hay un cambio de matiz que es debido, yo creo, a una serie de cosas que le han ido sucediendo, que puede llamarse Urdangarín, puede llamarse Corina y el nombre de Juan Carlos I, puede llamarse el toisón de oro cuando en Cataluña estaban todas las cosas en plena efervescencia. Sí. Veíamos a una niña en una actitud medieval, ¿no? Esa separación de la institución monárquica con las calles, ¿no? Que para mí es algo que tiene que ver también con la excesiva institucionalización de la vida política, pública y social que hemos visto este año. Las calles, salvo en raras ocasiones, como es el feminismo y los pensionistas, se han convertido en un recipiente de protesta, de exigencia. Pasamos a que todos los debates se generen en las instituciones, lo cual es coherente porque para eso están, y además retransmitidos en directo por muchos canales de televisión, por muchas redes sociales, y la gente tiene la sensación de que en su casa está participando en la vida política cuando simplemente está en su casa viendo la televisión, ¿no? Sí. Eso me llama la atención. Y luego, hablando de las movilizaciones, lo que decía María, ¿no? Yo recuerdo el año pasado en Cataluña, me llamaba la atención la cantidad de gente que había en las calles pidiendo libertad a presos políticos y la cantidad de gente que había en las calles pidiendo Puigdemont a prisión, ¿no? Era muy curioso y era cuestión de 2 días y en la misma calle, ¿no? En el Paseo de Gracia. Entonces, bueno, básicamente creo que hay que retomar las calles, hay que retomar la movilización, y cómo se consigue eso no lo sé, pero viendo lo que decía Manolo de ese nacionalismo español que viene, que seguramente si consigue ser hegemónico en cuestión de años suponga un recorte de derechos y libertades fundamentales, porque es su estrategia y su hoja de ruta, más allá de los derechos sociales y económicos que también vendrán de la mano, pues quizás haya que ir buscando una forma de fomentar la cultura democrática y de defenderla, porque parece que es algo que se va olvidando, ¿no? Pablo. Yo introduzco 2 personajes entre todos los que ya hemos ido mencionando, que han sido unos cuantos. Por un lado, el comisario Villarejo, sí. Clave este año. Por favor, no podía faltar el y por otro, Villarejo. Angela Merkel. Puede aparecer debajo de la mesa en cualquier momento con una grabadora. Y empiezo por la menos interesante para el chascarrillo, que es Angela Merkel, el roto que le hizo la moción de censura también a ese proyecto europeo de la austeridad, ¿no? Hablábamos de las condiciones de vida de las clases populares y trabajadoras, y bueno, el proyecto de la austeridad con la moción de censura se termina. No sabemos en qué proyecto hemos entrado, pero digamos se termina a efectos propagandísticos, por supuesto, porque las bajadas salariales han continuado y los desahucios han continuado y las condiciones materiales siguen siendo igual de malas, pero se intenta plantear el presupuesto, que todavía está en el aire, y funciona el llamado italiano, ¿no? También una reconfiguración completa del diktat. Bueno, el llamado italiano está también cayendo, está descafeinándose y parece que no va a ser tal y como se planteó. Pero bueno, por un lado ese proyecto de la austeridad, que era el de Rajoy, da paso a la carrera por las primarias de la derecha, entre 3, hemos dicho. Primero eran 2, ahora son 3. Y en el otro personaje no relacionado con Merkel, que sepamos, aunque igual tiene alguna cinta, el señor Villarejo, ¿no? que sigue poniendo el nombre a la crisis de régimen, a la crisis del Estado. La capacidad que ha tenido de modificar agenda política. Ha encontrado algunos límites, ¿no? La reunión con Pablo Casado parece que no ha trascendido, digamos, a lo meramente informativo, no ha tenido más consecuencias, pero aún sigue manteniendo una serie de amenazas, sobre todo el sistema en su conjunto de los partidos tradicionales, o sea, del bipartidismo. Igual que Merkel, parece que 2019 va a ser el año de su final completo. Estamos por ver si Villarejo también se extingue o vuelve con fuegos artificiales. O todo lo que muere con Villarejo. Nos vamos a Zapping y después volvemos con Raúl, con Manolo y con Ana. Adelante, vídeo. Señoras y señores diputados, seré muy breve. Gracias a todos.
Se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez. En cuanto llegue a ser presidente del Gobierno, en el primer Consejo de Ministros, aprobaré el artículo 155 para volver a recuperar la ley, la concordia, la convivencia en Cataluña. Usted pasa a la historia por haber gobernado, primero, como el presidente que menos gobernó España y, segundo, como el presidente que fue capaz de aliarse con los que quieren liquidar España. Y los españoles le van a corregir en las urnas. Se aplique el 155. ¿No se encuentra bien? ¿Qué le pasa? Artículo 155. He sentido una gran conmoción en la fuerza, como si de pronto millones de voces gritasen de terror y luego se produjera el silencio. Temo que haya ocurrido algo horrible. Vox irrumpió con fuerza en las elecciones andaluzas, logrando 382.076 votos que le han otorgado 12 diputados y un 11% del total de los votos. De un artículo 155 con la extensión y la duración que considere precisamente nuestro propio partido. Estábamos diciendo aquí off the record que el pueblo pide una competición a caballo entre Clara Serra y Santiago Abascal y creo que les vamos a ganar, Raúl. No, yo creo que, digamos, que tenemos que ver las cosas fuera de la evidente crisis política, digamos, nacional o del Estado, dentro de lo que es la descomposición del sistema europeo, ¿no? Y ver que estas derechas, en su especificidad, tienen un programa no de reconstrucción de una hegemonía, sino un programa de cuestionamiento profundo del orden social de posguerra, ¿no? Y de la Europa del bienestar, pero también de la dinámica expansiva de los derechos sociales, subjetivos y no digamos de género, ¿no? Y en esa medida yo creo que en el caso del Estado español se chocan con grandes problemas de composición entre unas y otras derechas. En ese sentido, me parece que no está justificado el pesimismo de que estamos en un fin de ciclo. No, estamos ante algo que, digamos, la sabiduría zen de Rajoy retrasó por mucho tiempo. La capacidad de mantener en torno a un compromiso que tiene que ver con Merkel, con Draghi, mantener un régimen de tranquilidad aparente, pero que es un clásico de la historia española. Las derechas son vengativas, las derechas son feroces cuando se hace un órdago a su sistema. Y eso es a lo que están intentando, digamos, construir ese orden. Yo creo que no tienen los mimbres para hacerlo, más allá obviamente del hecho de que Vox para mí es un elemento peligrosísimo, sobre todo para las mujeres, sobre todo para los migrantes, para los militantes de izquierda, porque es una derecha franquista y golpista, ojo también, que el elemento del golpismo yo creo que reaparece con Vox de una manera que hay que seguir con mucho cuidado, porque a mí, mi modo de ver, es el problema que un libro que tal vez hayáis leído, ¿no?, que analiza muy bien, sobre todo en las secuencias, González Calleja, ¿no?, se llama Contrarrevolucionarios. El lío que tenían las derechas durante pero bueno, un lío y unas peleas tremendas. Lo que pasa es que estaban en una coyuntura que, por un lado, muy centrada en los sistemas nacionales y de una enorme debilidad del bloque popular. Yo creo que no estamos en esa situación y que hay que aprovechar esos errores, como el hecho de ese nacionalismo integralista, a mi modo de ver, no puede recomponer una derecha como la que recompuso Aznar en el 89, ¿no? La guerra contra las mujeres es algo que de una manera u otra va a ser derrotado, ¿no?
Pero lo que falta es ese elemento del protagonismo popular que hay que darle espacio y respiro. Yo creo que el desplazamiento de la agenda respecto a lo que señala Sato, ¿no? de cómo cambiar todo eso, pasa por ese elemento. Luego hay otra cuestión que a mí me parece imponderable, porque no tengo elementos de juicio, que es la responsabilidad de las élites del procés catalán con respecto a esta situación. Porque si ellos no cooperan, veo muy difícil que se pueda salir de aquí. Porque si hay un elemento que anula cualquier posibilidad, cualquier oxígeno de una ruptura de marco, si queréis, o de una irrupción como la que fue el 15M o los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Que cambia radicalmente la atención de los sensores de la opinión pública. Si hay algo que lo impide es ese enfrentamiento entre soberanías, ese enfrentamiento aparentemente letal que se está construyendo. Si no cambia eso, por desgracia, sí que vamos a una situación con ecos muy inquietantes de la Segunda República, a mi modo de ver. Manolo. Yo voy a hablar de otro personaje que no se ha hablado todavía, que es de Pedro Sánchez. Ya. Porque está protagonizando la mitad del año. Sí. Ha habido 2 intentos de salida política a la crisis política y contra Podemos. 2 intentos. En los que estaba Pedro Sánchez. El primero es el gobierno de coalición, que era el gobierno ideal de la élite, que era el gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos, que liquidó Podemos. Yo creo que eso es algo que algún día se le tendrá que agradecer a Podemos y a sus dirigentes. El segundo intento fue el gobierno de Rajoy, precedido de la destitución de Pedro Sánchez y de un acuerdo de Susana Díaz con Rajoy. Eso se tiende a olvidar eso. Es decir, ha habido 2 intentos de salida política a la crisis del régimen. Y ese intento fracasa por 2 razones, fundamentalmente. Porque emerge de nuevo la figura de Pedro Sánchez y porque Unidos Podemos, está al quite y favorece rápidamente esa operación con la fuerza que tiene. ¿Cuál es, quizá, en estos 6 meses, cuál ha sido, al menos personal, mi sorpresa más grande, ¿no? La enorme debilidad del Partido Socialista Obrero Español y de Pedro Sánchez en el gobierno. Es decir, es como si llega al gobierno y actúan con una prepotencia como si fuese el PSOE de siempre, ¿no? Es decir, me has puesto, pero yo a partir de ahora empiezo a gobernar y a hacer mis políticas de alianza en función de mis intereses. Claro, hay que estar recordándole cada día que tienen 85 diputados. Pero lo que quiero oír es que a nosotros lo que más me asombra a mí es la carencia de un proyecto solvente por parte de este gobierno. Lo primero es que no convierte, que es lo lógico, ¿no?, una mayoría de rechazo en una mayoría positiva, al menos pactando una hoja de ruta con las fuerzas que lo apoyaron. No, pretende seguir jugando en una especie de centro, ¿no?, donde busca política de alianza, ¿no? Esta obsesión de Pedro Sánchez siempre de pactar con los poderes, ¿no? Pacta con los poderes, con la monarquía, con la banca, es decir, nunca acaba de romper con eso, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, todos sabemos que estamos en un ciclo electoral y estamos de elecciones. O sea, la labor que hace Pablo Iglesias en el Parlamento, quizás la gente no lo sabe, pero es una labor increíble, ¿no? Es levantar al Partido Socialista periódicamente. Pero claro, ¿cómo levanta al Partido Socialista periódicamente? ¿Cómo levanta al Partido Socialista periódicamente sin dejarte tú tus propias plumas en eso, ¿no? Es una contradicción que no hemos sido capaces de resolver todavía. ¿Cómo tienes que levantarlo y darle, empujarlo un poco? Porque si no, no se hace, ¿no? Y yo creo que, es a lo que iba al final, eso se ha pagado caro en Andalucía. O sea, todo el mundo le va a echar la culpa, con toda la razón del mundo, a doña Susana. Pero también hay una culpa por parte de Pedro Sánchez. Es decir, no ha dado un impulso en el país de que va a cambiar y de que todos podemos cambiar. Es decir, seguimos en este plan de que no acaba de aterrizar en un proyecto solvente
porque está jugando a una mecánica electoral. Es que esa es la clave. Que yo creo que le perjudica a él y que nos hace la vida muy difícil a los que no somos él. Claro, porque además, efectivamente, nadie quiere que vuelva a la derecha, y digo los que son de izquierda, y menos esta derecha que viene, ¿no? Entonces ahora la cuestión es desmontar a la derecha. ¿Cómo desmontamos a la derecha? ¿Cómo desmontamos el relato de la derecha? Bueno, en este momento hay que ponerse en dividir a los partidos entre los que respetan los derechos humanos y los que no los respetan. Y en este último grupo incluir a los que legitiman a los que no respetan los derechos humanos. Entonces ya en eso también tiro la pelota a mi tejado. Los medios de comunicación tenemos que estar todos los días denunciando los casos en los que no respetan ni los mínimos derechos humanos, hasta que la gente de verdad se dé cuenta qué es la ultraderecha, porque claro, no saben lo que es la ultraderecha, no hay educación en memoria histórica. ¿Alguien recuerda los libros de texto de BGB contándonos la dictadura? ¿Qué sabe la gente y muchos votantes de Vox, jóvenes, lo que fue la dictadura y lo que es un gobierno fascista? ¿Qué saben? No saben nada, nada. Y eso hay que recordárselo todo el rato. Pablo. Sí, sobre la debilidad de Sánchez, creo que viene también muy relacionado con el tema de los medios de comunicación, porque... sin duda. Él está huérfano de medios de comunicación que le apoyen. Una cosa es que el Grupo Prisa le tolere y haya, digamos, virado su línea editorial cuando haya considerado que un trabajo ya estaba hecho y ha devuelto a Soledad Gallego Díaz para volver a ocupar parte del espectro de centro-izquierda y progresista de este país. Pero eso no es eso no es un soporte, no es un apoyo, no es más que una tolerancia coyuntural el tiempo que dure, ¿no? Y además Pedro Sánchez nunca fue la opción del Grupo Prisa. No, bueno, por Dios, es evidente, ¿no? Era la gran coalición. Permíteme además recordar que Javier Monzón es el nuevo presidente del Grupo Prisa, íntimo amigo de Juan Carlos I. Y tienen, pero intimísimo. Pero bueno, la relación de Pedro Sánchez con la monarquía no es mala de momento, ¿no? O sea, le tiró un buen capote pero significa hasta dónde va a llegar el Grupo Prisa. Por supuesto. El Grupo Prisa ya lo ha dicho en un editorial, van a apostar por un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos. Claro. El problema es que el pianista Aznar puede estar rompiendo el régimen del 78 porque su obsesión que tiene por trascender frente a la inmensa sombra de Felipe González con la tesis del bloque de la derecha es que deja abierto el otro campo. O sea, es como... A lo mejor hay un momento en la historia en el que tenemos que agradecer a Aznar su propia estulticia. Pero continuando, el Grupo Prisa tampoco es lo que era en los años del felipismo. O sea, que obviamente no es débil, pero A3 Media, ojo, cómo ha crecido ese grupo y quién es Mauricio Casals, que hablábamos de personajes oscuros. El hombre de las tinieblas. El hombre de las tinieblas, ¿no? Y no es que ya no aguante, es que ni siquiera tolera a Pedro Sánchez. Claro, una vez se consigue, eventualmente se consigue un desbloqueo de los presupuestos, se comienza a plasmar una serie de medidas sociales que benefician a la mayoría de este país. ¿Van a dejar estos grupos de hostigar a Pedro Sánchez hasta que convoque esas elecciones en las que el triple pianista de Mecano o de Pink Floyd Pink Floyd le queda muy grande. Obtiene la mayoría en su imaginación, que luego la soberanía es otra cosa? ¿Van a dejar de hacerlo? Pues yo es que lo dudo. Yo creo que no vamos a meternos en Mediaset, pero en la política Mediaset también existe y es igual de martillo pilón que cualquier otra. Es que tiene menos presencia política, sí. O sea, tiene menos programas de tertulia política, pero por decir algo. Pero el efecto político del entretenimiento a veces es mucho más importante que, digamos, que lo explícito que pueda ser. Es decir, un programa de entretenimiento puede influir políticamente mucho más que Ferreras, estando las 24 horas en la tele. Sobre todo si hablamos de cultura, de bases. De Vox, por ejemplo, claro, hay que analizarlo. Claro. O sea, cómo ha podido, o para el populismo punitivo con el tema de las condenas. Las emociones, María. Que yo ahí, recuperando lo que decía Manolo, de que no hay una vuelta atrás, ¿no?, al régimen del 78, sino que hay o reacción o avance democrático o hegemonía expansiva, llamémosle X.
creo que es importante, lo comentabais, en relación a Sánchez y a Ciudadanos. O sea, dentro del bloque del avance democrático hay dos posibilidades también, que una es la restauración pasiva y la otra es la hegemonía expansiva. Eso dentro del bloque progresista. Creo que es precipitado decir que no va a haber ningún momento en el que Ciudadanos se vuelva a acercar al PSOE. A mí no me extrañaría tanto que después de tener un buen resultado en las elecciones generales pudiera volver a haber un acercamiento, eso no me extrañaría. Pero si se da del otro lado, es decir, desde una recomposición del acuerdo territorial, va a ser necesariamente constituyente y, por tanto, va a ser necesariamente un cambio de orden político. La cuestión es, ¿no?, cómo se consigue eso. Antes decía, también estoy muy de acuerdo con lo que se decía antes. O sea, el problema de que Pedro Sánchez no tenga un proyecto es que también nos está desgastando a nosotros, porque mientras tanto los otros avanzan, ¿no? Digamos, la reacción va avanzando. Mientras nosotros no tengamos ese hito movilizador que yo creo que no hay que... O sea, discrepo en lo que se decía del proceso. O sea, es decir, sí que es verdad que el proceso, y más en esta última etapa donde las élites del proceso, lo que ha liderado el proceso históricamente, se ha quedado sin hitos, que era lo que normalmente permitía avanzar, ¿no? Que normalmente siempre era pues el 11 de septiembre, el 9 de noviembre, y se iban situando hitos que te permitían liderar la agenda política y mediática y la agenda de toda la política catalana. Claro. Bueno, machacar, no lo sé. Es decir, nosotros habremos cometido nuestros errores también, o sea, en términos de cómo nos situamos políticamente. Pero, o sea, eso lideraba la agenda mediática y política, y lo que no ha pasado es que Ciudadanos haya tenido esa capacidad de liderarlo, y lo sigue teniendo, digamos, el proceso. Pero el proceso, en gran parte, y como comentaba antes, es lo que permite que siga abierta la crisis del régimen en gran parte también. Es decir, el proceso como una ofensiva al núcleo duro de la cuestión es hacia dónde se recompone, pero que es una herida que hace que eso siga abierto, y yo creo que eso sí es cierto. Y por último, creo que no es un buen análisis de pensar que necesariamente el proceso tiene que despertar un tipo determinado de nacionalismo español y, por tanto, la solución es que el proceso se acabe. No hay un solo tipo de nacionalismo español. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Un minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Raúl. Minuto de conclusiones. Bueno, retomando lo que le quería decir a María, no, se trata de la táctica. Yo he hablado de la táctica y de darse cuenta de que justamente hay que debilitar a ese bloque de derechas por tu propio bien y recambiar la táctica, básicamente. La agenda independentista es absolutamente respetable. Yo creo que el asunto, y el otro asunto es el Partido Socialista. Si el Partido Socialista quiere recrear un extremo centro constitucional con Ciudadanos, lo único que hará es cavar su tumba tarde o temprano. El asunto es, ya que estamos dentro de la época de los neoarcaísmos, ¿no? Es decir, tenemos Vox, tenemos ahí un señor a caballo que saca votos, o sea, un auténtico gañán facha, pues... ¿por qué no vuelve el PSOE a su alma republicana y de ruptura? Porque ese es el asunto. Yo creo que es como, ¿no?, el asno de Buridán. No se sabe, para cualquiera de los dos lados que vaya puede suceder o no, pero no hay una opción clara de ningún tipo en el mantenimiento del régimen en el sentido del extremo centro, vamos. Manolo. Pesimismo, para nada. En mi caso, para nada. Lo que yo creo es que nosotros lo que tenemos es que partir de un dato, ¿no? Había un deseo de cambio, seguramente excesivo, y no se ha conseguido. Y eso ha desmoralizado, ha desmovilizado a una gran parte de nuestra base social. Pero que siga ahí, que seguramente una parte de ella no nos votó en Andalucía. Y que lo que hace falta es encontrar nuevas formas y nuevos instrumentos para conectar con ellos, huyendo de dos cosas, que es la nostalgia del pasado, que ya no volverá, y también lo que se llama el pragmatismo excesivo, es decir, el positivismo de la realidad. Tenemos que combinar una salida política que nos permita avanzar con nuestra gente, porque está ahí, esa gente está ahí, y no se la va a movilizar solo contra el neofascismo emergente. Lo que hay que movilizar es con un proyecto en positivo. Y en eso yo creo que estamos mucho más avanzados de lo que parece.
Ana. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en eso de que, más allá del pesimismo, que efectivamente para todos fue un golpe las elecciones andaluzas con la irrupción de esa manera de la ultraderecha más fascista y además más rancia, particularmente allí donde tantos símbolos propiamente hispanos y de marca España presuntos se concentran, pues es verdad que más allá de eso el optimismo, pero es complicado. Primero, debilitar a la derecha, sin ninguna duda. Hay que destapar a la ultraderecha y decir quiénes son. Y segundo, seducir al electorado que se quedó en casa. En Andalucía se quedaron 2,5 millones de personas, de 6 millones de votantes. Es que se dice pronto. ¿Por qué esa gente? Y claro, luego salieron a las calles. Dije, ¿y por qué no habéis votado? Entonces veremos a ver si el efecto de, oye, mira, la ultraderecha es esto, esto y esto, no moviliza también a la izquierda ante el miedo a la ultraderecha. Porque este país lo conoce y hay que hacérselo conocer mejor, además. María. Bueno, como conclusión, creo que la crisis territorial vertebra y lo que ha pasado en Cataluña vertebra la comprensión que podemos hacer de la situación en España. Creo que hay que empezar a hablarle quizá menos a los catalanes y más al resto de España en términos de lo que pasó en Cataluña, porque la gente le ha dolido, se está movilizando en torno a eso y se están abriendo cosas que antes parecían cerradas, es decir, ese nacionalismo banal, ¿no?, que normalmente se queda quieto en las instituciones, ahora ondea y por tanto se hace visible y por tanto a lo mejor se puede disputar y de momento lo está haciendo la reacción. Y en términos de lo que decía de la gente movilizador, que es lo que más me preocupa ahora de los sectores populares, creo que al feminismo, que hemos hablado poco, le queda mucho recorrido para ser pensado en términos hegemónicos, es decir, de inclusión también del otro, que creo que eso es fundamental. Pablo. Sí, yo creo que la lucha de las mujeres ahora mismo sí que que dependemos de la lucha de las mujeres para proponer otros modelos de vida en común. Y esto se extiende a lo territorial, ¿no? Otros modelos de vida en común, digamos, que ya no piensen en términos del 78, transición, que estuvo bien, mal, regular, pero que es pasado, ¿no? Pesimismo. Yo creo que la situación económica que viene no pinta bien. O sea, no creo que eso, en el caso específico de la península ibérica, de alas a la ultraderecha, no creo que la reacción sea automáticamente crecimiento de la ultraderecha. Creo que la península ibérica, de hecho, es un ejemplo de lo contrario. Y de cara al año que viene, con ese hito de 8 de marzo, creo que se pueden empezar a pensar esos otros modelos de vida en común y en una reconquista de condiciones materiales de existencia. Sato. Sí, el otro día Borrell escribía un tuit que decía algo así como que Junqueras está bien que llame al diálogo, pero que le había llamado fascia por haberse manifestado con la extrema derecha, ¿no? Es como que, bueno, una persona que está en la cárcel, un preso político que lleva más de un año en prisión sin haber sido juzgado, no sé, cuando te referías, no sé qué más puede hacer el procés, en alguna manera, para ayudar a la coyuntura del Estado. Obviamente sobran las declaraciones desafortunadas, los gritos y las voces altas, ¿no? Pero estamos viendo cómo están pidiendo el 155 sin que se haya quebrantado la ley en ningún momento durante los últimos meses. ¿Vamos hacia una humillación catalana? Yo creo que vamos hacia allí, ¿no? Quieren. Y esa humillación catalana no es la humillación de la democracia de toda España. Creo que estamos en un momento, que lo he dicho antes muy de pasada, donde hace falta cultura democrática. Qué pena que durara tan poco la asignatura de educación para la ciudadanía, porque hay signos de que van a por derechos y libertades, y temo que haya gran parte de la población que no sepa lo importante que es eso. Muchísimas gracias, Sato, muchísimas gracias a los 6. Así nos quedamos, así acabamos 2018 y a partir de la semana que viene me sustituirá un nuevo presentador durante el permiso de paternidad. Creo que os lo vais a pasar probablemente mejor que conmigo. Hasta pronto. Thank you.